¿Están por ahí? Sí. Sí, bien. Celeste, Tamara. Estamos. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Buenísimo. Catalina. Flavia. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, duda hasta acá, algo que se hayan quedado pensando, que quieran consultar? No. Bueno, entonces, sí. ¿Sí? Como vemos y como dijimos varias veces hasta ahora, el factor tiempo en estos procedimientos es clave, ¿sí? La Convención de La Haya nos dice que hay que recurrir a los procedimientos de urgencia que dispongan los estados. Y en cuanto a los plazos, como les contaba, la Convención de La Haya propone que esto se resuelva en 6 semanas y la CIDIP hace un cúmulo de días que dan unos 2 meses más o menos. Pero bueno, la realidad es que se dista mucho de cumplir con estos plazos. Es muy importante tener en cuenta, para que el proceso dure lo menos posible, que esto se trata de un procedimiento autónomo, como dijimos. Es decir, empieza con la solicitud de restitución y termina con la orden de restitución o el rechazo de la restitución por alguna de las excepciones que contemplan los convenios. No se puede tratar, digamos, hay que tratar de contener el análisis del caso a estos aspectos para no ir más allá y producir demoras que no corresponden a estos procesos. El marco de conocimiento es muy limitado solamente a este aspecto y por eso la interpretación de las excepciones también vamos a ver que es muy, muy restrictiva. Tenemos que intentar ser breves con los plazos y ser celeros, y por último es muy importante, algo dijimos ya, los acuerdos voluntarios de las partes, que es la mejor solución en los casos de familia cuando es posible, no solamente porque es más rápida, sino porque también tiene menos costos económicos y sobre todo emocionales, porque los padres de los niños van a seguir siendo los padres de los niños después de la restitución. Entonces, si se pueden poner de acuerdo, mejor. ¿Sí? Entonces sí les propongo que veamos las excepciones. Acá yo les voy a mostrar cuáles son las 4 excepciones a la restitución, ¿sí? Y ahora vamos a ir analizando una por una en profundidad. Las primeras 2 tienen que ver con cuestiones que las tiene que oponer la persona que se opone a la restitución, es decir, quien sustrajo, el demandado, se opone a la restitución y tiene que probar alguna de las excepciones, de cualquiera de estas excepciones, pero las últimas 2 que ven en pantalla las puede llegar a detectar el juez de oficio sin perjuicio que las partes también lo puedan pedir. ¿Sí? La primera excepción tiene que ver con la posibilidad de que la persona que ahora se demuestre que la persona que ahora está reclamando la restitución en algún momento aceptó o consintió el cambio de residencia habitual. La segunda posibilidad es que se demuestre que si el niño es restituido al estado de la residencia habitual, se demuestre que puede ser, que el niño o la niña pueden ser sometidos a un grave riesgo físico o psíquico por esa restitución. La tercera excepción es cuando el propio niño, niña o adolescente se opone a ser restituido. Y la cuarta es cuando se violen con la restitución derechos humanos de los niños en el estado de refugio. Ahora vamos a analizar cada una en profundidad, ¿sí? Estas son las 4 excepciones que, si alguna de estas excepciones se argumenta, se prueba, es causal para no restituir, ¿ok? Y yo hasta ahora todo el tiempo le dije que había 4 excepciones a la restitución, pero la realidad es que a esta altura debo confesar que falté a la verdad, porque no hay 4 excepciones, hay 5. ¿Y por qué todo el tiempo entonces dije que hay 4 excepciones? Porque hay 4 excepciones que funcionan de manera autónoma, es decir, se demuestran, se prueban y es suficiente para no restituir. La quinta excepción es una excepción que no es autónoma, ¿sí? Que la vamos a denominar una excepción que está condicionada o que tiene que cumplir una doble condición. Y es la que se conoce con el nombre de excepción de arraigo o de integración del niño, la niña o el adolescente al nuevo medio. Es decir,
la posibilidad de demostrar que el niño o la niña forjó una nueva residencia habitual y que por lo tanto no es susceptible su restitución. Pero nosotros dijimos hasta ahora innumerable cantidad de veces que no se puede considerar que la nueva residencia es lícita. Solamente se va a poder considerar a la nueva residencia como un posible causal para no ser restituida cuando el pedido de restitución, la solicitud de restitución que haga el papá o la mamá, se realice después de 1 año desde que se produjo la conducta ilícita. Entonces, si pasa 1 año desde que se produjo la conducta ilícita, ya sea por traslado o retención, y ese papá o mamá pide la restitución después del año, la pide judicialmente después del año, entonces puede probarse el arraigo. Y ahí está la doble condición. Una condición es que la solicitud se produzca después del año de la conducta ilícita y la otra condición es que efectivamente se pruebe el arraigo. Si prestan un minuto de atención sin escribir, se las explico con esta fórmula que es muy satisfactoria y después si quieren se las repito para que escriban. Les propongo eso. ¿Ok? Acá ustedes ven en la pantalla una flecha que representa el paso del tiempo, ¿sí? El transcurso del paso del tiempo. Hay un punto que nos dice que se produjo la conducta ilícita, que como ya dijimos varias veces, la ilicitud puede surgir del traslado ilícito o de la retención ilícita de ese niño en el extranjero. Si durante el plazo de 1 año, el primer año desde que se produce esa ilicitud, se solicita la restitución, los jueces del estado de refugio deben ordenar inmediatamente la restitución, salvo que se pruebe alguna de las 4 excepciones que mencionábamos recién. Solamente en el caso que la solicitud judicial de restitución se produzca después del año, se puede evaluar, se puede alegar, y los jueces pueden evaluar el arraigo, además de las 4 excepciones. Las 4 excepciones siempre. Y después del año, solamente la excepción de restitución, de arraigo, perdón, o de integración del niño al nuevo medio. Entonces, es necesario que quien se opone a la restitución alegue que hay arraigo. Si alega el arraigo cuando la restitución se pidió antes del año, los jueces van a rechazar en límine esa excepción de arraigo. Ahora bien, si la alegan después de, cuando la restitución se solicitó después del año, se puede llegar a probar el arraigo. ¿Sí? Imaginemos el siguiente caso. Una mamá viene con sus hijos a pasar la Navidad y las vacaciones de invierno a Argentina y se compromete que el 10 de enero va a volver a España, ¿sí? Y que va a volver a España porque empiezan de vuelta las clases y demás. Y el 8 de enero lo llama por teléfono al papá y le dice, mira, no voy a volver, los chicos tampoco van a volver, los anoté acá en el colegio donde van los primos, es un colegio muy bueno, y la verdad es que yo nunca me gustó vivir en España, nos vamos a quedar a vivir en Argentina. Y el papá cree que la mamá no está pensando bien, entonces que la va a convencer o que se pueden poner de acuerdo. Entonces le dice, bueno, si vos querés volver a vivir a Argentina, volvamos a vivir a Argentina, pero hagamos las cosas ordenadas. Vuelvan a España, que los chicos terminen el año escolar acá a mitad de año calendario, digamos, en julio o junio, en España, y volvemos después, y que se despidan de sus amigos, y no esta cosa así de golpe. Y él cree que la va a hacer entrar en razón, y llega el mes de marzo, y ella sigue sin querer volver, y los chicos empiezan las clases, y entonces en marzo él se da cuenta que tiene que ir a consultar a un abogado, porque no está volviendo, y pasan los meses, y el señor en el mes de octubre presenta ante el juez argentino la demanda de restitución. El juez argentino le corre traslado a la mamá, que le da un plazo de 5 días para poner excepciones, y la mamá dice, bueno, hace 8 meses que los chicos van a un colegio en Argentina, ya tienen sus nuevos amigos, se incorporaron muy bien al nuevo colegio, juegan al fútbol en el club de la esquina, están toda la semana y los fines de semana, comparten el colegio con sus primos. Así que bueno, los chicos ya tienen una nueva residencia habitual porque se integraron o se arraigaron acá a la Argentina desde que están viviendo acá.
En estas circunstancias, ¿se puede hacer lugar a esta excepción de arraigo que presenta la mamá? No, porque no pasó el año. No, porque la solicitud judicial de restitución se pidió antes del año. ¿Se ve? Entonces son necesarios los dos requisitos, como veníamos diciendo. El primer requisito, o las dos condiciones, es que haya transcurrido un año entre la conducta ilícita y la solicitud judicial. En realidad, más de un año entre la conducta ilícita y la solicitud judicial. Y que además que se pruebe el arraigo quien lo está alegando. Solo en esas circunstancias se va a poder considerar la excepción de arraigo. Por eso decimos que está condicionada. ¿Sí? Nuestra Corte al respecto tiene dicho: la integración conseguida en el nuevo medio no constituye un motivo autónomo de oposición, ni es decisivo para excusar el cumplimiento de aquel, aun cuando el nuevo desplazamiento fuera conflictivo. La estabilidad lograda como consecuencia de un traslado ilícito a otro país no es idónea para sustentar la negativa de la restitución. ¿Se ve cómo funciona la excepción? Sí, Verónica. Pasado el año, a los 14 meses, ¿no puedo aplicar ninguna de las 4 excepciones que vimos antes, solamente la del arraigo? ¿O puedo oponer alguna Puedo de las las otras 4? Y puedo también la del arraigo. Todas puedo. Okay. ¿Sí? La voy a agregar al PowerPoint. Cualquiera de las... Bien. Ok. ¿Estamos? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien quiere que repita algo de esta excepción? ¿No? Sigo. Entonces, Profe, ¿qué es lo que le da el carácter de no autónoma y la diferencia del resto? está condicionada. Esta está condicionada. La condición. El tiempo. No, la condición. Acá hay 2 condiciones a cumplir. En cambio, en las otras solo se demuestra la excepción. No hay ninguna condición. ¿Sí? Acá hay 2 condiciones. En esta solo hay que demostrar la excepción. En la otra no alcanza con demostrar el arraigo. Además hay que demostrar, o tiene que considerarse el lapso de tiempo. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ok. Entonces, la excepción del consentimiento. ¿Sí? Las 2 convenciones nos dicen que si se demuestra que la persona, la institución o el organismo que se hicieron cargo de la persona del menor, 2 cosas se pueden demostrar: o que no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento que fue trasladado o retenido. ¿Se acuerdan del elemento efectivo que dijimos que la ilicitud tenía un elemento jurídico y uno fáctico? El primero sería el elemento fáctico, el A. Y la otra opción es que se haya consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención. Es decir, que haya una demostración de que ese papá que ahora pide la restitución, en realidad en algún momento la consintió. ¿Cómo la consintió? La Corte tiene dicho que el consentimiento tiene que ser inequívoco, que tiene que ser certero y que tiene que haber una clara intención compartida de modificar esa residencia. Entonces, para demostrar esto, imagínense el siguiente caso. Hay una familia que vive en Francia y la mamá viene a la Argentina y trae al hijo, y cuando termina el periodo de la autorización no regresa. Y cuando el papá pide la restitución de este niño a Francia, la mamá dice, bueno, en realidad el traslado o la retención fueron ilícitas, pero se da la excepción del consentimiento posterior. Porque desde que nos quedamos en Argentina, el papá está pagándonos un departamento para que nosotros vivamos en Argentina, está pagando una cuota de alimentos para nuestro hijo y está pagando una escuela bilingüe inglés-francés, español-francés, y está pagando una medicina prepaga en la Argentina. Entonces, consciente en que ahora la residencia habitual es del niño. ¿Ustedes creen que acá, en este caso, hay que hacer lugar a la excepción del consentimiento o no?
Para mí no, porque puede ser que hayan pactado que resida en Argentina un tiempo determinado, 1 año o 2, que termine la secundaria acá, no sé, o la primaria acá. No me parece que todos esos aportes impliquen que esté de acuerdo con que cambie la residencia. Bien. ¿Los demás o las demás? Fíjense que lo que podía... Flavio, ¿querés decir algo? Y más o menos en la misma línea, que el hombre haya cumplido con su responsabilidad o acompañar no significa que haya consentido, me parece. Exacto, ¿sí? Eso no es un consentimiento. Fíjense qué exigente que es la Corte, ¿sí? Que sea un claro y unívoco decisión compartida, ¿sí? Hay un caso que llega a nuestra Corte, que es ese que estaba en el PowerPoint, que era una familia que vivía en Perú. De repente, la familia en Perú vende todo, vende la casa, vende el auto, cierra la casa, el chico vienen a vivir a la Argentina, los dos están de acuerdo en la demanda, la contestación de demanda, que vienen a probar suerte a la Argentina. De la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación surge que vinieron a traer, que cuando venían a la Argentina incluso trajeron al perrito, ¿sí? Dice la sentencia, o sea, trajeron hasta el perro de Perú, y que anotaron al niño en un colegio en Argentina, en el barrio de Belgrano, que el papá fue el primer día de clases a ver cómo era el acto de inauguración del año lectivo, pero que a los pocos meses el papá dijo que esa suerte que vino a probar la Argentina no la encontró y que entonces él se quiere volver a vivir a Perú, que se va a volver a Perú y que pide la restitución de su hijo para que vuelva a vivir a Perú. Y demuestra que él en Perú siguió pagando la cuota del colegio en Perú, como para que si volvían, el chico no perdiera el año, digamos, siguiera concurriendo a la escuela que concurría. Yo ya les conté el final de todos los fallos de la Corte, ¿sí? ¿Y qué dice la Corte? Dice que acá no alcanza para comprobar que había un consentimiento del papá con el cambio de residencia del hijo, porque no se demuestra que hubiese una clara intención compartida e inequívoca intención compartida de cambiar la residencia del niño a la Argentina, porque ahora el papá está pidiendo la restitución y porque el papá también estaba pagando el colegio en Perú. Cosa que para mí es descabellada, pero bueno, eso es lo que dice la Corte, porque si no, nos queda preguntarnos, o preguntarle a la Corte, ¿cómo espera que se tomen las decisiones dentro de una familia? En una escribanía, todas las decisiones en una escribanía, ¿no? La gente no vive la vida en la escribanía. Pero esto nos muestra cuán estricta y cuán restrictiva es la Corte en la interpretación de las excepciones. ¿Se ve? Pero yo me preguntaba qué es inequívoco para la Corte. ¿Cuál es una de ok. Yo me pregunto lo mismo y como yo, no sé, alguna vez les conté, digamos, yo soy abogada, yo ejerzo la profesión y en definitiva, cuando tengas un cliente, cuando te toque estar al papá, si lo que vaya a pagar el papá, mejor que deje constancia que eso no implica, o el acto que vaya a hacer, que está de acuerdo con cambiar la residencia del niño, por un lado, y bueno, y por otro lado, si vas a firmar algún tipo de acuerdo o lo que fuera, anda al escribano para que después no te digan que no es inequívoca la intención. ¿Se ve? Pero bueno, esto demuestra cuán estricta es la Corte. Esto no quiere decir que todos los tribunales de todas las instancias decidan así. La semana pasada hubo un caso en Córdoba, muy reciente, que el papá llega a la Argentina, pide la restitución del hijo a Bélgica, y cuando viene la audiencia, resulta que la mamá le había hecho una denuncia por malos tratos respecto del hijo, y en una mediación el papá firma un convenio en el que dice que está de acuerdo con que el hijo se quede viviendo en la Argentina. Y después pide la restitución, dice que el convenio, en realidad él no tuvo una verdadera voluntad de firmar ese convenio, sino que, para decirlo en criollo, lo presionaron o lo apretaron en esa audiencia para firmar, y el tribunal cordobés le dice, bueno, usted firmó. Pero bueno, mejor firmar, ¿sí? Pero nos da una idea de cuán restrictiva es la Corte en la interpretación de las excepciones. Levanta un rato ¿Sí? el colchón, déjalo que sea. ¿Seguimos, les parece? Sácate ese auricular. La segunda excepción es la de grave riesgo,
¿sí? Ahí están los artículos en los que está regulada, y nos dice que si se demuestra que existe un riesgo, un grave riesgo, de que la restitución exponga al niño a un peligro psíquico, físico o una situación intolerable, puede no ser restituida. Ahora fíjense la terminología del convenio. Grave riesgo. Hay que probar un riesgo que es grave. Un riesgo es algo que todavía no ocurrió, es algo que puede ocurrir. Y tiene que ser probado de una manera muy fehaciente para que dé lugar a la no restitución. ¿Y qué es un grave riesgo? Pueden ser tanta cantidad de cosas un grave riesgo. Y el riesgo es volver al estado de la residencia habitual anterior. No es vivir con ese progenitor que lo reclama, porque recordemos que se vuelve para dilucidar la cuestión de fondo. Tanta dificultad trajo la interpretación de esta excepción a lo largo de los años, que por eso se elaboró esa guía de buenas prácticas que les comentaba del artículo 13.1b en el año 2020. Esta guía tiene el objetivo de que se aplique la excepción de manera apropiada a nivel global, pero va a depender de cada caso. La guía es muy accesible, está en el link de lecturas, está en la página web de la Conferencia de La Haya, se lee muy rápido porque está en español, en una forma muy accesible para cualquier operador jurídico, así que se los recomiendo que la lean, y nos dice que el interés superior de un niño puede ser desvirtuado, el interés superior del niño es regresar, pero que este interés puede ser desvirtuado si se demuestra esta excepción. Y nos dice que la Convención de La Haya no contempla un mecanismo de regreso automático, que hay que ver si es el interés superior de ese niño volver y si se da o no se da la excepción. Hay dos peligros en la interpretación de esta excepción. Por un lado, restituirlo automáticamente y decir, bueno, que se ocupe el juez del otro estado de proteger a este niño. Eso está mal. Por otro lado, producir tanta prueba, indagar tanto, que uno ya se esté pasando del otro lado de la raya punteadita y esté inmiscuyéndose en cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad parental y no con la restitución. ¿Sí? Entonces ahí hay que encontrar el balance. En cuanto a la terminología, lo que les decía recién, lo grave tiene que ser el riesgo, el daño tiene que ser físico, psíquico o una situación intolerable. El grave riesgo lo puede padecer el niño, la guía dice de manera directa o indirecta. La guía habla de violencia, por ejemplo, pero no habla de violencia de género, y dice que si uno de los padres es víctima de violencia doméstica, hay que demostrar que el niño indirectamente también es víctima de esa violencia. Eso dice la guía. Yo me pregunto, ¿qué niño que vive en un entorno violento no es víctima directa de la violencia? Pero esa es mi interpretación, no única, hay mucha doctrina que piensa como pienso yo. ¿Sí? Y lo que tiene la guía es que agrega una cosa más a lo que dice la letra de la convención, que es los jueces, y esto no es hard law, lo que voy a decir ahora es soft law, tienen que tener una mirada a futuro y tienen que ver si además de producirse ese grave riesgo, hay alguna manera en el otro estado de contrarrestar o paliar ese grave riesgo con alguna medida de protección. Si se pudiera paliar ese riesgo, se podría ordenar la restitución igual, aunque hubiese grave riesgo. O incluso tal vez no hay prueba contundente como para demostrar el grave riesgo, pero igual se pueden adoptar medidas de protección para que no se produzca nada que tenga que ver con ese grave riesgo, ¿sí? Por ejemplo, no se llegó a probar la violencia de género contra la madre, que es muy difícil de probar la violencia de género en general. Pero imaginen, ¿por qué? Porque es algo que ocurre en el ámbito intrafamiliar. Pero además, esta violencia de género ocurrió en otro estado. O sea, qué difícil que es probar esto en Argentina. Entonces, tal vez no se llega a probar la violencia de género, o la violencia o la causal de grave riesgo que sea, pero igualmente se pueden tomar medidas de protección por si al juez le quedan ciertas incertezas. Está bien, no alcanza a probarse con la contundencia que se exige, pero yo no sé, no me la voy a jugar a devolver así sin más. ¿Se ve? La Corte tiene dicho que para considerar que hay daño, este es el estándar de la Corte, ¿sí? Tiene que presentar un extremo de perturbación emocional superior al que normalmente deriva de la ruptura de la convivencia de sus padres.
No alcanza con decir se van a separar los papás. Cualquier niño que tiene sus papás separados va a tener alguna repercusión emocional, ¿sí? Y tampoco es, se exige además que haya una situación delicada más allá del natural padecimiento que puede ocasionar el cambio de lugar de residencia. Entonces es muy elevado el estándar que fija la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? La guía incluye muchos ejemplos. Violencia de entre los progenitores o de uno para el otro. Una situación que quede el niño de demasiada desprotección en cuanto a su subsistencia. Hubo un caso en Mar del Plata de una mamá que vivía en Bélgica con su hijo en un albergue para mujeres víctimas de violencia de género, y cuando va a verla el personal del consulado argentino en Bélgica, hacen una vaquita entre la gente del consulado y le pagan un pasaje para volver a Mar del Plata. Y cuando ella llega a Mar del Plata, el papá pide la restitución y ella demuestra que si vuelve a vivir a Bélgica, este señor no tiene ni casa ni trabajo y que tiene que volver a vivir con el hijo al albergue para mujeres golpeadas, con lo cual hay grave riesgo, se demuestra que hay grave riesgo, ¿sí? A veces pueden ser circunstancias en ese estado de la residencia habitual anterior, por ejemplo, si hay una guerra en ese estado o hay una inundación. Pero en general, no sé, pensé ahora en el caso de España, ¿no? Poner que fuera Valencia, pero en general, ¿qué nos dicen? Bueno, cuando termine este momento bélico, cuando termine ese momento de la inundación, que vuelva. También hay que ver a dónde va en España, porque tiene que volver a Madrid, no importa que en Valencia haya una inundación, o sea, muy, en el caso concreto, con mucha precisión. Puede ser la salud del niño, puede ser la separación de los hermanos, y puede ser que la persona que sustrajo al niño no pueda o no quiera volver, y eso se configura en un grave riesgo para el niño o niña. Una cosa es si hay un proceso criminal contra esa persona que sustrajo, es decir, el papá hace la denuncia de secuestro internacional de niño en el estado de la residencia habitual, entonces si la mamá ya sabe que va a ir presa cuando vuelve a ese estado, puede considerar una causal de grave riesgo como para no restituir al niño, ¿sí? Si, por ejemplo, la mamá demuestra que no va a poder entrar, como conté recién en los casos de México, por cuestiones migratorias. Si puede demostrar la mamá que en ese otro estado no va a tener acceso a justicia para pelear el fondo del derecho de custodia, ¿sí? Si hay razones médicas de la mamá no puede volver porque tiene una enfermedad, un tratamiento, una depresión o lo que fuera y no puede volver, y entonces separar a ese hijo de esa mamá puede ser un grave riesgo. Y no es lo mismo que cuando la mamá dice yo no quiero volver o no me gustó ese país, no aprendí el idioma, no quiero volver. Bueno, eso no es lo mismo que todas las razones anteriores que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, vemos que los jueces necesitan certeza en este marco, pero por otro lado no pueden tardar en adquirir esa certeza porque entonces no cumplen con la finalidad de la pronta restitución. Entonces se trata de encontrar un equilibrio entre la certeza y la demora. Por eso la guía nos dice que las pruebas que tienen que producirse tienen que ser suficientemente relevantes y producirse de manera rápida y que las pruebas tiendan a acreditar el grave riesgo y no a demostrar cuestiones que tengan que ver con la responsabilidad parental. ¿Sí? Bien. Preguntas, dudas de la excepción de grave riesgo. Después cuando lean la guía por ahí se ilustran un poco más, o el material. Pero mientras tanto, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? No. Bueno, ok. Entonces seguimos con la tercera de las excepciones, que como dijimos, puede ser demostrada, puede ser alegada por la parte, pero también puede ser detectada de oficio, y que tiene que ver con que la autoridad que decida la restitución puede negarse a ordenar la restitución cuando el propio menor, dicen las convenciones, se opone. Es decir, cuando el menor que alcanzó un grado de madurez o una edad suficiente y amerite tener en cuenta sus opiniones. Esto está íntimamente relacionado con el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que es el derecho de los niños a ser oídos, y también tienen derecho a no ser oídos, ¿sí? Es un derecho que tienen a que se los escuche o no. Fíjense que nos dicen edad y o grado de madurez.
Es decir, no alcanza solo con la edad, porque no es lo mismo un niño de 8 años de un lugar que de 8 años de otro, o de 12 o lo que fuera. Y, por otro lado, vamos a ver que lo que exige la excepción es que el niño se oponga a regresar, no que exprese una preferencia. ¿Dónde un niño prefiere vivir? Si prefiere vivir en Argentina, en España, en Argentina, en Canadá o en Argentina y el país que fuera, es muy importante donde prefiere. Pero esa importancia de lo que prefiere va a ser considerada en el proceso que se decida el fondo del derecho de custodia, es decir, en el estado de la residencia habitual, para decidir dónde va a vivir el niño y con quién. Pero yo en el proceso de restitución no estoy decidiendo dónde va a vivir el niño, sino de lo que se trata es de detectar si hay una oposición a regresar. Va a ser importante tener en cuenta que la opinión de los niños sea auténtica, es decir, que no fue influenciado por ninguno de sus padres, y va a ser muy importante también detectar que hay una oposición. Esa oposición puede ser que un niño diga, yo, si me hacen volver a vivir a Italia, me mato, o si a mí me hacen volver a vivir a Bélgica, yo me escapo, que si un niño dice, yo prefiero vivir en la Argentina y que mi papá me venga a visitar, ¿sí? ¿Se ve la diferencia entre una oposición y lo otro? Hay niños que no pueden expresar esta oposición y por ahí se ponen nerviosos cuando, digamos, están siendo entrevistados por un juez y viene todo bien y de repente se ponen nerviosos y le rompen la computadora al juez o vomitan o les agarra mucha ansiedad o pánico, lo que fuera, en la mitad de una entrevista. Entonces eso también es una expresión de una opinión o de una oposición. Entonces, fíjense que es una obligación para el tribunal darle la oportunidad al niño de ser oído. Y es también una obligación darle una información al niño de que para qué se lo va a escuchar y cuál es el motivo de esa escucha y qué consecuencias tiene. Y además, hacerle saber al niño que lo que él diga o lo que ella diga a la niña no es vinculante para el juez. El juez tiene el deber de escucharle, después valora esa decisión o lo que manifieste y después el juzgado o el jugador decidirá. En algunas sentencias judiciales últimamente vemos que en la sentencia los jueces le ponen una pequeña cartita al niño o a la niña y le dicen, fulanita, escuché lo que vos me dijiste, entiendo que vos te querés quedar a vivir en la Argentina, pero yo no puedo decidir eso, ahora yo solo tengo que decidir si tenés que volver a Chile o no. En el caso de Formosa que les contaba recién, vas a ir a Chile, vas a llevar a tu perrito que lo va a conocer tu abuela y un juez o una persona que trabaja de lo mismo que yo en ese país va a decidir dónde vos vas a vivir. Yo te escuché, pero esto es lo que decido, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Y lo que es importante es cómo se valora esta excepción. Una cosa es la preferencia o una simple negativa a volver, y el estándar de la Corte, que es muy elevado, y ahora lo vamos a ver en el caso que les pedimos que lean para hoy, que se exige que los niños y las niñas manifiesten un rechazo irreductible a regresar, ¿sí? Una oposición vehemente, dice la Corte. Fíjense qué exigente que es la Corte, ¿sí? Bien. Entonces, a propósito de esto, les preguntamos si pudieron leer el fallo que les pedimos que lean para hoy, ese AGLI, relativo a la oposición de los niños a regresar. Nadie lo leyó. Nadie va a salvar el día. Bueno, Alejandra les va a salvar el día. Luis, ¿vos lo leíste? Alejandra sí lo leyó y lo preparó, entonces le vamos a dar la oportunidad de que tenga su momento. Y si dependía de mí, seguíamos. Así que gracias, Alejandra, agradezcanle. Ale, te paso la posta. Bueno, gracias. Bueno, ahí lo puedo ver por encima, aunque sea al caso. ¿No? Bueno. Entonces, vamos a ir a los hechos. Después de todo lo que explicó Nieve, voy a tratar de ir uniendo, a ver si puedo, algunas cosas que estuvimos viendo en la clase con los hechos de cómo se dieron a lo largo de
bueno, del fallo. El fallo que había que leer para hoy es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre restitución de 2 niñas, 2 hermanas, de 15 y 11 años al momento de la sentencia de la Corte. La primera de las hermanas nació en España, la segunda en Argentina. Los papás, el papá y la mamá, son nacionales argentinos. El papá también tenía ciudadanía española. Se conocieron en el año 92 acá en Argentina y decidieron irse a vivir en el año 2006 a España. Después, en el 2009, volvieron a Argentina. En el 2013 se casaron en Argentina, tuvieron a su segunda hija, y los 4, las 2 nenas, la mamá y el papá, se fueron a vivir a ¿cómo se dice? Palafolls, en Barcelona, España. Esto fue en el año 2014. Y en el año 2016, en julio del 2016, la mamá emite una autorización para que las 2 niñas viajen con el papá a Euro Disney, en Francia. Cuestión que ellos viajan y a fines de ese mismo mes, el papá se comunica telefónicamente con la mamá y le dice que están en Argentina y que no van a volver. Entonces, inmediatamente, la mamá pide la restitución internacional de sus hijas al juzgado de familia número 2. ¿Qué pasa? El juzgado de familia le da lugar y pide la restitución internacional de sus hijas. El papá apela ante la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del departamento de Quilmes. Estaban viviendo en Bernal. La Cámara de Apelación le da lugar a lo que había emitido el juzgado de familia. Entonces el padre presenta un recurso extraordinario de inaplicabilidad a la ley frente a la Corte Suprema de Buenos Aires. La Corte Suprema de Buenos Aires acepta el caso y rechaza la restitución internacional de las 2 niñas. ¿Por qué rechaza la restitución? Porque dice que por la madurez y por la edad de las niñas, después de haberlas escuchado, hay una objeción en relación a vivir en España. Entre otras cosas, hay algo importante de este fallo, que es que se dio en un contexto de encierro, un contexto sanitario, que fue el COVID. Cuestión que cuando la Suprema Corte de Buenos Aires rechaza la restitución, la mamá presenta un recurso extraordinario federal. ¿Por qué federal? Lo que se pone en juego es la interpretación y la aplicación de instrumentos internacionales de restitución transnacional de 2 niños. Y lo que resuelve la Corte, como había dicho Nieve, todos los casos se resolvieron por ahora desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, otorgando la restitución de las menores, de las niñas. Acá lo importante que estuvimos viendo hoy es que, en principio, la mamá, antes del año, inmediatamente se comunicó con el juzgado, ¿sí?, para pedir la restitución.
Por otro lado, el papá lo que había dicho es que ella otorgó un documento para permitir que salgan del país porque se iban a establecer en Argentina. La mamá dijo que no, que ella solamente había permitido que viajen a Eurodisney. Lo que determinó la Corte es que en el momento en el cual el papá se fue con las hijas, se fueron en auto sin las pertenencias de sus hijas. No se llevaron la ropa, no se llevaron los juguetes, no se llevaron la computadora. Todo eso se tuvo en cuenta. En el momento de escuchar a las niñas, ellas tuvieron una preferencia por vivir en Argentina, pero en ningún momento manifestaron alguna razón coherente, genuina, que diga que por qué motivo no quieren regresar a España. ¿Sí? Entonces, no hubo una objeción irreductible de regreso. Y por otro lado, el papá también había manifestado que había un grave riesgo para las niñas, tanto psíquico como físico, en primer lugar, porque decían que él decía que eso podía producirles un malestar psíquico. Sin embargo, en las pericias lo que determinaron fue que las nenas tenían herramientas psicológicas para poder afrontar el regreso a España. Y por otro lado, lo que determinó que no había un riesgo físico frente al COVID es que en este caso no se tenía que determinar si en Argentina o en España había un mejor sistema de salud. Simplemente lo que había que hacer era preservar la salud de las niñas para que puedan volver a su residencia habitual. No sé si me quedó algo más, a ver. Bueno, y al final otra cosa que quería agregar es que en la guía de las buenas prácticas hay algo que me gustó, que decía que la jurisdicción, que no se puede sustituir una jurisdicción de residencia habitual de niñas, niños o adolescentes por una jurisdicción elegida por el secuestrador. Porque eso lo que produciría es que se caiga el edificio perdón, lo voy a leer porque está mucho más lindo escrito. Al sustituir la jurisdicción de la residencia de los niños, niñas o adolescentes por la jurisdicción elegida por el secuestrador, hará que se derrumbe todo el edificio convencional al vaciarlo del espíritu de confianza mutua que lo inspiró. Bueno, no sé si me quedó algo para decir, Niego. Bueno, está muy bien, Ale, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda. Lo que me interesa mucho rescatar de lo que Ale nos trae es que la valoración que hace la Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Es decir, cuando a ver, lo tengo por acá para proyectarlo. Espérenme un cachito. No lo tengo. Bueno, no importa. Cuando el tribunal dice, las niñas manifiestan que se encuentran arraigadas más palabras menos, ¿no? A Bernal, que nunca sintieron que dejaron Bernal, que solamente fueron por un tiempo a España y que rechazan su voluntad de volver a vivir a
rechazan la posibilidad de volver a vivir a España. En los términos que presentamos la excepción, ¿ustedes creen que eso es para hacer lugar a una excepción de oposición a regresar o no? ¿O es una preferencia donde quieren vivir? No, yo creo que sí, que es una oposición. ¿No? Ahí Natalia en el chat es una preferencia. ¿Qué dice? Para mí también es una preferencia. No hay un motivo, bueno, como hablábamos antes, grave, serio, pesado, por el cual no volver. Prefiero vivir en Bernal. Bien. La realidad, esperen, estoy buscando el párrafo. Acá está. El párrafo de la Corte, después lean la sentencia, por favor. Nos dice, aun cuando las entrevistas de las niñas manifestaron su deseo de permanecer viviendo en la localidad de Bernal, tales declaraciones no tienen entidad suficiente para sustentar la excepción en cuestión. No ponen en de... Ahí se me corrió. No ponen... Cuando va y cuando no va, no va. No se oponen fuertemente a su regreso a España, más que por una preferencia de continuar viviendo con su progenitor, por un profundo deseo de continuar su vida en un entorno muy específico. Pues ambas dejan enérgicamente ver que sus 2 años de estadía en España no lograron alterar su propia excepción afectiva y emocional. Fíjense que es una expresión de dónde prefieren vivir. Ellas quieren vivir en Argentina. O sea, en los términos que exige la Corte Nacional, no hay una oposición a regresar. El problema es que las chicas ya hacían 4 años que estaban en la Argentina cuando decide la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que ellas manifiestan es una preferencia, pero lo que impacta es el transcurso del tiempo. Y en el transcurso del tiempo, las chicas dicen, bueno, no, pasó tanto tiempo que nosotras preferimos vivir acá, ¿sí? Entonces, fíjense que es muy difícil tomar esta decisión en ese contexto. La Corte Nacional entiende que, como muy bien dijo Ale, que eso no es suficiente para considerar que hay una oposición vehemente a regresar. Pero lo que hace la Corte, que ahí un poquito lo trajo Ale también, es decir, bueno, esta oposición no alcanza a demostrar el umbral de grave riesgo que requieren los convenios. Si la excepción de oposición del niño es autónoma, no hace falta que la Corte Suprema de Justicia diga, además de oposición, tiene que haber grave riesgo. Son 2 excepciones distintas. Entonces, lo que no debe hacerse es cargarse a la excepción de oposición con la prueba del grave riesgo, que dijimos que son autónomas, que la única condicionada era la del arraigo. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta que esta excepción no está condicionada. ¿Vero? Pregunta, suponiendo que, no importa este fallo que leemos, un caso aislado, restituyen al menor, perdón, al niño, niña o adolescente al país de residencia habitual. Eso es independientemente de que el juez de ese estado pueda decidir que el niño, niña o adolescente vuelva al estado con el progenitor que se lo llevó. No sé, me enrosqué, me parece. A ver, ¿entendés la pregunta? No. A ver, suponete, una mamá vivían en España, viene a Argentina con el menor. El juez argentino lo restituye a España. ¿Sí? Porque, bueno, porque esto, el caso de las chicas que hablábamos recién, las excepciones no aplican, etcétera. ¿Puede ser que el juez de España, analizando el fondo de la cuestión, diga, sí, la verdad que deben volver a vivir a Argentina? Claro, exactamente, de eso se trata la cuestión. Ok. ¿Sí? Exactamente de eso se trata la cuestión. ¿Sí? Acá encontré esta, miren. En este caso, esperen que se me perdió el Zoom ahora. Lo acabo de agregar al PowerPoint, después se los mando. Dice, este es un dictamen, pero que después la Corte Nacional hace suyo. En el marco convencional, la ponderación de la opinión del niño no pasa por indagar su voluntad de vivir con uno u otro de los progenitores, sino que debe traducirse en una verdadera oposición entendida como un repudio irreductible a regresar. Este es el estándar de la Corte, ¿sí? En un caso de Italia, había un niño que tenía 3 años de edad cuando vino a la Argentina. El caso demoró muchísimo,
llegó a la corte cuando el chico tenía 12 años, ¿sí? 12 años, en todos esos años él no había visto a su papá, ni había hablado con su papá. Y la corte dice, bueno, la realidad es que vamos a entrevistar de vuelta al niño, porque pasaron un montón de años, ¿no? Y cuando lo entrevistan al niño, el niño dice, yo, si me hacen volver a vivir a Italia, me mato. A mí no me escucha nadie. Yo a esta persona no la conozco, no sé hablar el italiano, y yo, si tengo que volver a vivir a Italia, me mato. Si yo les pregunto a ustedes, seguramente me digan, sí, esto es una oposición a regresar. Pero como yo ya les conté, la Corte dijo, en este caso, que esto no alcanza el umbral que exigen estas palabras que ustedes ven acá en la imagen, y no lo dijo así, pero yo lo voy a decir así, es como si la Corte hubiese querido decir, esta es una forma de hablar de los adolescentes. Y ordena la restitución. Y como el chico no quiere volver, lo va a buscar la policía. Y el chico atenta contra la vida del policía que lo va a buscar y está institucionalizada. O sea, las demoras repercuten en contra de los chicos sin lugar a dudas, y la Corte está tomando una posición en la que sigue insistiendo que restituir es la única forma de aplicar bien las convenciones. Y la realidad es que cuando vos ya demoraste 8 años en restituir, violás los derechos del pibe, lo restituyas o no lo restituyas. Ahora, si en todos los casos que se demora vamos a decir, bueno, no apliquemos la convención, entonces tampoco está bueno, porque si todo tenemos que aplicar la convención bien para que además tenga un efecto disuasivo y que los papás y las mamás digan, no voy a sustraer a mi hijo porque si no lo voy a tener que restituir. ¿Se ve? Entonces, bueno, Sí. ahí tenemos un verdadero desafío. La Corte de la Provincia de Buenos Aires está siendo mucho más prudente al aplicar la excepción de oposición. Y está valorando esta autonomía progresiva de los niños. Que un chico de 12 años, o acá una chica de 15 o 14, no me acuerdo cuánto tenía, te diga, yo estoy en Quilmes, digamos, no sé, ameritaría tener en cuenta su opinión como lo hace en ese voto de la Corte de la Provincia. Pueden distinguir Profe, el deber sí. ser de la crítica que estoy haciendo porque no los quiero confundir, ¿sí? Una cosa es lo que dice la Convención, lo estricta que es la Corte Nacional, y otra cosa es la opinión que estamos expresando sobre estas cuestiones. ¿Se distingue esto? Sí, profe, Bien. yo tengo una consulta con Sí. respecto a estos fallos, o yo estoy entendiendo mal. Entonces, ¿no se toma en cuenta la quinta excepción en el tema del arraigo o integración del No, niño? porque el papá pidió la restitución en tiempo oportuno. El problema es que los tribunales demoraron. Pero Sí. fíjate que el cálculo del tiempo para calcular la posición de integración Sí. tiene que ser que la solicitud Sí, haya sea sido después del año. Acá el sí. papá a los 2 meses pidió la restitución. El problema Ok. es que la justicia argentina tardó 4 años en resolver. Ok, sí, ahora sí. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, vos tenés razón, Rosa. Vos decís, ¿cómo no vas a evaluar que el pibe hace 4 años que está reintegrado en la Argentina? Claro. Pero esa integración es producto de las demoras. Entonces, no las demoras judiciales, no de la demora del papá en pedir la restitución, que es la única vía que convencionalmente se acepta para tener en cuenta el pedido de la excepción de integración. Okay. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Gracias. Les voy a contar el último caso fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o termino, o sea, no los quiero entretener, pero les cuento el último caso. Era un caso con España, ¿sí? El proceso había en España un proceso de responsabilidad parental, y en primera instancia le dan la custodia exclusiva y unilateral a la mamá. Entonces la mamá dice, yo tengo la custodia unilateral y exclusiva, me voy a vivir a la Argentina, y viene a la Argentina lícitamente. Y vive en la Argentina 1 año y medio. Viene cuando el chico tenía 4 o 5 años, o sea que el chico ya tenía como 7 años. El papá apela esa decisión en España y los tribunales españoles tardan 1 año y medio y deciden que no, que la custodia la tiene de manera exclusiva el papá, no la mamá. Entonces el papá trae esta decisión a un juzgado de Pilar y pide la restitución. Y dice, yo tengo la custodia del niño, vengo a pedir la restitución. La jueza de Pilar dice, tiene razón, tiene la custodia, y ordena la restitución. Se apela, llega a la Corte de la Provincia de Buenos Aires,
y la Corte de la Provincia de Buenos Aires tarda un año y todavía no resuelve el problema de la restitución. Entonces, el papá se presenta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dice, hace un año que está la Corte de la Provincia de Buenos Aires con este tema, el pibe ya hacía 5 años que estaba en la Argentina, y la Corte Nacional, ¿qué le dice a la Corte de la Provincia de Buenos Aires? Resuelvan rápidamente, este proceso es urgente, le tira de las orejas a la Corte de la Provincia de Buenos Aires. En una semana, la Corte de la Provincia de Buenos Aires dice oposición del niño a regresar, se opone vehementemente a regresar. El chico se lo escucha en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, voto de Torres, oposición a regresar. ¿Qué hace el papá? Apela y va a la Corte Nacional. La Corte Nacional tarda un año en resolver. O sea, a lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Y qué termina diciendo? Lo que dice el niño no es suficiente para acreditar la oposición de grave riesgo a regresar. Y ordena la restitución. ¿Se ve? Y entonces uno, ¿qué le dice a un cliente? Bueno, vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, pero resulta que ahí no es una instancia revisiva. 10 años te van a decir se violaron tus derechos. ¿Se ve? Bueno, esto para que sigan leyendo. Bueno, si les parece bien, paso a la última excepción y con esto terminamos, salvo que tengan alguna pregunta. La excepción del artículo 20 de la Convención de la Haya y el 25 de la CIDIP nos dice que los jueces del estado de refugio pueden denegar la restitución cuando ello vulnere o afecte los principios fundamentales en materia de protección de derechos humanos y libertades fundamentales, dice, del niño. Es decir, si con esa restitución se violan principios de derechos humanos de protección del niño en el estado de refugio. Fíjense que esta excepción es mucho más reducida o limitada que la del orden público internacional, porque el orden público internacional es mucho más que los derechos de los niños, ¿sí? Entonces, solo procede esta excepción cuando se violan derechos humanos del niño en el estado de refugio. Esta excepción es muy restrictiva, ha sido muy poco utilizada, casi no hay casos en aplicación de esta excepción. Un caso de aplicación podría ser si se le otorga la calidad de refugiado al niño, entonces con la restitución se afectaría el derecho de no devolución de los derechos humanos, o un caso de que con la restitución se prohíba o se vulnere el derecho del niño a mantener contacto con sus progenitores, digamos, tiene que ser un derecho humano, el derecho a la vida, pero que además no se haya acreditado el grave riesgo, porque muchas veces con el grave riesgo no necesita llegar a esta, ¿sí? Entonces esta no es de gran aplicación, pero existe, ¿sí? Bueno, con esta terminamos la cuestión de la restitución. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Tal vez por ahí las dudas o preguntas puedan surgir con la elaboración del trabajo práctico. Y bueno, y en relación a las demoras, lo voy a agregar en el PowerPoint, se los cuento, pero para que estén informados, informadas, que el único caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un caso contra Paraguay, que resolvió el año pasado. Era la restitución de un niño que vivía en la Argentina y se fue sustraído por su mamá a Paraguay. En Paraguay demoraron 8 meses en ordenar la restitución, cosa que uno dice, bueno, es más que 6 semanas, pero no es terrible, el promedio anual es un año. El problema es que tardaron 14 años en ejecutar la sentencia, que no la ejecutaron. Entonces el papá demanda a Paraguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, se violan los derechos del papá, lo llaman por teléfono al joven, que ya no era más un niño, y le dicen que para que la Corte Interamericana lo considere como víctima y para que diga si hay reparaciones o no respecto del joven como víctima, tiene que él presentarse como víctima. Y él dice que él no se considera una víctima, entonces no pueden fallar en relación a la vulneración de los derechos del niño, sino solamente en relación a la vulneración de los derechos del padre, y condenan al Estado paraguayo a que urgentemente sancione una ley de procedimiento para reducir las demoras procesales en los casos de restitución. Una sanción que le pesa a Paraguay, pero que totalmente también es una sanción que podría pesar a nuestro país y a los legisladores de nuestro país, ¿sí? El mes pasado se introdujeron 2 proyectos de ley para regular en el Congreso de la Nación la restitución.
el proceso de restitución, ya hubieron muchos proyectos de ley y por ahora ninguno vio la luz. Así que esperamos que estos corran mejor suerte. Una pregunta y la última. Tranqui, Todo sí. esto, o sea, el proceso se termina si cumplen más de 16 años. Una vez que cumplen los 16 años, ya no hay más cuestiones relativas a la restitución. No, exacto. Entonces, cuando estudian este tema, traten de poder distinguir, digamos, qué es lo que dicen las convenciones y separarlo de las críticas que fuimos haciendo durante la clase y de estas cuestiones que se desdibujan por las demoras, ¿sí? Que una cosa es lo que dice la letra de la convención y otra cosa son estas cuestiones que surgen en la aplicación práctica, sobre todo en razón de las demoras. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿alguna duda o pregunta más? Yo quería hacer una No. consulta sobre lo administrativo. Pasó Dale, el Flavio. parcial al 14. ¿Cómo son Sí. las otras instancias? Por el tiempo, digamos, que es muy el 30 de noviembre, que es lo que termina el cuatrimestre. Sí, bueno, la semana siguiente va a ser el recuperatorio y la semana siguiente será la semana de recuperación. 28 ahí sobre la fecha. Perfecto. Y sí, porque la verdad es que tuvimos casi todos los paros fueron jueves. Entonces, por más que no perdimos mucha clase en el sentido que seguimos dando y demás, se nos complicó eso. Igualmente, bueno, la idea es esa. Después vemos quiénes están en condiciones de recuperar cada instancia y definimos bien la fecha cuando tengamos el resultado del segundo parcial. Lo que yo intenté es que quedaran 2 clases más, además del segundo parcial, para que poder cumplir con la reglamentación. ¿Sí? En principio estamos así, pero bueno, si nos tenemos que ajustar, veremos cómo hacemos para que nos ajustemos y que todos queden más o menos en condiciones. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda o pregunta más? ¿No? Bueno, entonces les agradezco mucho por su atención, por estar conectados. Muchas gracias, Ale, por la presentación del fallo, que estuvo muy buena. Y nos vemos el jueves que viene en la universidad, si todo sale como queremos. Hasta el jueves. Bueno, Muchas gracias a todos. gracias. Gracias, profe. Buen día. Gracias. Hasta el jueves. Hasta Hasta luego. luego.